Qué bien, una gestión que ha desarrollado, digamos, una institucionalidad interesante para resolver los problemas de la nación entre Estado, sector privado y dentro del propio Estado. Ha sido la de Piero Ghezzi en el Ministerio de la Producción, que ha generado una cantidad importante, creo que son como 9 mesas ejecutivas, unas mesas ejecutivas que por sectores, digamos, que reúnen a todos los funcionarios y sectores del Estado vinculados a los privados para resolver problemas concretos. Vamos a hablar de eso y de otros aspectos de la gestión que son interesantes y que deberían profundizarse en el siguiente gobierno. Piero, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo es este asunto de las mesas ejecutivas? A ver, ¿cuántas mesas hay? ¿Cuáles son las principales? ¿Cómo ha avanzado este asunto? Nosotros tenemos en este momento exactamente 9 mesas ejecutivas. Son 7 mesas sectoriales, ¿no? Forestal, que fue la primera que se creó. Después creamos la mesa acuícola, industrias creativas, textil, gastronómica, también tenemos agroindustria y minería no metálica, por el lado sectorial. Ahora, la mesa también puede trabajar lo que llamamos factores o algo más transversal. Tenemos una mesa logística y una mesa de emprendimiento de alto impacto, emprendimiento innovador, ¿no? Entonces tenemos 9 mesas, 7 sectoriales, 2 transversales, que al final son una metodología de trabajo, es una forma de trabajar, es un grupo de trabajo público-privado que trata de resolver problemas evidentes en la forma como el Estado trabaja. Cuando el sector privado enfrenta al Estado, a las instituciones estatales, normalmente enfrenta una serie de instituciones que no están preparadas para coordinar entre sí. No coordinan entre sí naturalmente las OPs del Estado, digamos, previo a la mesa. ¿Qué es una OP? Una entidad, digamos, OSINFOR, CERFOR, SANIPES, SENASA, digamos, las distintas entidades del Estado o los ministerios mismos no necesariamente coordinan entre sí. Una institución, digamos, una empresa multinacional normalmente tiene una estructura matricial, ¿no? Por un lado divisiones y por el otro regiones. Entonces hay una mayor coordinación. El Estado peruano es hecho de una manera muy sectorial. Energiminas, Mincetur, Produce, ¿no? Economía. No hay, pero los problemas son generalmente más transversales incumben a más de un ministerio o más de una entidad. Entonces, ese es un problema de diseño de un Estado emergente en general como el peruano, y en el Perú eso genera, pues, muchas de las trabas burocráticas tienen ese origen, la falta de coordinación, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un problema de poca coordinación público-pública, ¿no? Por esta estructura muy sectorial. El segundo problema que tiene el Estado peruano en su relación con el sector privado es que hay una desconfianza muy grande entre el sector privado y el sector público. Es cultural, ¿no? Es mutua, ¿no? Creo que el funcionario, el empresario promedio típico desconfía mucho del Estado porque ve un Estado que no le soluciona los problemas, que le ve trabas, ¿no? Que no coordina entre sí, que generalmente es una barrera, ¿no? Y el funcionario público honesto, digamos, en general desconfía del sector privado porque considera que solo están buscando prebendas, rentismo, intereses particulares, etc. Entonces, esta desconfianza mutua generalmente no es muy constructiva y es terrible para el Perú. No hay ningún país que se haya desarrollado en el cual el Estado y el sector privado se han dado la espalda. Normalmente tienen que ir de la mano, tienen que ir juntos, claro, de manera transparente, ¿no? Y la mesa trata de resolver esos dos problemas. Y el tercer problema, que tal vez es menor, es que el Estado no se puede enfocar en todas las cosas. Diría, un Estado con capacidades limitadas como el Perú tal vez tiene que, de manera secuencial, enfocarse en problemas, ¿no? Por eso las mesas tratan de resolver esos 3 problemas: la poca coordinación público-pública, la difícil relación público-privada y el ancho de banda relativamente limitado del Estado. Bueno, es muy interesante porque en realidad es una innovación, es una verdadera creación cultural, es un cambio cultural en la relación. A veces, no solo es interesante porque está viniendo en 2 semanas el Banco Interamericano de Desarrollo con un par de expertos a estudiar el caso, porque no es solo una innovación a nivel Perú,
es una innovación más regional, más hasta el mercado emergente, porque quieren hacer un case study de lo que hemos hecho en el Perú y lo que se ha logrado con poco tiempo, hemos un gobierno de salida, ¿no? Y en los últimos años, ¿no? Entonces, eso es un tema que es una innovación bastante interesante y que no se ha planeado tanto, no es que se comenzó sabiendo exactamente qué iba a hacer, ha sido algo que se va construyendo de manera ágil y iterativa con el tiempo, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿con qué criterios se han conformado estas mesas? Porque la crítica al comienzo era, o podía ser, oigan, ustedes están seleccionando ganadores, estas mesas son para darle beneficios, por ejemplo, tributarios a estos sectores, y no se trata de guiar, dirigir el desarrollo económico de esa forma. ¿Cómo han seleccionado a los...? Sí, claro. Como el plan comenzó con un plan de industrialización con su nombre, digamos, original, después cambió a diversificación productiva, creo que comenzamos con un, digamos, viento en contra por un grupo que tenía miedo de repetición de los errores y de los fracasos del pasado, ¿no? En realidad lo que hicimos, en primer lugar, es la mesa tiene como objetivo proveer los bienes públicos que el Estado normalmente no ha estado proveyendo, ¿no? Buena normativa, buenas regulaciones para comenzar, ¿no? Con el tiempo, infraestructura asignada a sectores, etc. El objetivo no es más bien, en el pasado lo que se hacía, había un sector ineficiente, generalmente no competitivo a nivel internacional, se cerraba, se le ponían aranceles altos, ¿no? Se proveían importaciones, o sea, se protegía un sector que no era competitivo o productivo. Lo que estamos haciendo ahora más bien es hacer que un sector sea productivo. Y no hay ninguna, digamos, no hay ninguna exoneración tributaria en la mesa. Lo que se está haciendo es tomar medidas que hagan al sector más productivo, más rico, que de esa manera pague más tributos, genere más salarios, mejores salarios para sus trabajadores y más rentabilidad para sus empresarios. A ver, bueno, me imagino que básicamente el trabajo es despejar trabas, despejar problemas, romper cuellos de botella, etcétera, ¿no? Yo creo que habría problemas, por un lado, problemas normativos, ¿no? Digamos, hay que cambiar normas, reglamentos, en algún caso alguna ley, etcétera. Después el problema de gestión público, que es la mala coordinación entre las entidades, duplicidad de trámites, carga. Digamos, hay en algunas entidades que estuvimos trabajando inicialmente tenían procesos pues que duraban expedientes 5 o 6 años. En el mismo Produce estamos trabajando fuertemente para reducir hacia el final de la gestión lo más parecido a carga cero, o sea, que no hayan expedientes retrasados, ¿no? Entonces, primero, gestión, digamos, normativo, gestión. Tercero, temas de innovación, ¿no? Temas en el Perú todavía innovamos muy poco y es importante tratar de mejorar el nivel de innovación y transferencia tecnológica en distintos sectores. Cuarto, temas sanitarios, que son muy importantes, por ejemplo, para la mesa agroindustrial, para la mesa de acuicultura. Digamos, el SENASA, el SANIPES, son entidades muy importantes para abrir nuevos mercados, que son fundamentales para poder seguir exportando, ¿no? Pongamos el caso de la mesa, la primera mesa, la mesa forestal. ¿Qué cosas se resolvió ahí? Veo que han tenido... se han reunido 76 veces, son reuniones semanales, ¿no? Son reuniones semanales. 76 veces, bueno, eso me parece asombroso, ya eso me parece asombroso. Claro, eso, de hecho, Argentina ha copiado, digamos, ha inspirado en las mesas ejecutivas, ha lanzado sus propias mesas ejecutivas, ellos se están reuniendo de manera mensual. Nuestro pronóstico no va a ser suficiente de manera mensual. Nosotros creemos que semanalmente es la frecuencia que permite ir manteniendo esa dinámica y ese momentum que permite seguir avanzando. Claro, porque hay tareas que resolver. Digamos, la mesa concluye, bueno, ahora tenemos que resolver este problema, se encargan tareas a los presentes, no sé, a ver cómo es la cosa. Básicamente, la mesa tiene, por un lado, funcionarios públicos asociados al sector forestal, sea del CERFOR, de los INFOR particularmente, ¿no? de estas dos entidades. Que pertenecen al Ministerio de Agricultura. Claro, exacto. Bueno, ONCIFOR pertenece a la PCM, o sea, depende de la PCM, Agricultura, MINCETUR, en ciertos casos, PROMPERÚ, Produce, ¿no? Digamos, algunas entidades del sector público. Después, empresarios que corresponden, digamos, que
representantes gremiales de los dos grandes tipos de, digamos, de productos forestales. Por un lado, las concesiones en bosques de producción permanente, o sea, las concesiones en la selva, ¿no? Y por otro lado, plantaciones forestales, que es la reforestación o plantar árboles desde cero, ¿no? Entonces, ahí tenemos empresarios que responden a ambos tipos de plantación. Entonces, lo que es una reunión semanal en el cual básicamente, y se invitan, digamos, a representantes para problemas ad hoc. Por ejemplo, en el caso del tema forestal había un problema de financiamiento porque el mercado financiero no da préstamos de largo plazo, por ejemplo, ¿no? Que son absolutamente necesarios para las concesiones, a las plantaciones forestales. Entonces se invitó a COFIDE, por ejemplo, ¿no? Se invita a COFIDE de manera regular, va a la mesa, ¿no? Al MEF para ciertos temas, digamos, hay los miembros permanentes de las mesas, los miembros que vienen de manera ad hoc y los funcionarios de Produce que de alguna manera no son expertos en el sector, pero sí son expertos en ayudar que las cosas pasen, ¿no? ¿Cuántos funcionarios de Produce hay dedicados a las mesas? A las mesas tenemos más o menos, yo diría 7 u 8 funcionarios. ¿A todas las mesas? A todas las mesas. No es tan intensivo digamos, son funcionarios de primer nivel, claramente, ¿no? Y hacen que las cosas pasen, ¿no? Pero en realidad, digamos, no es que estamos usando 25 funcionarios, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que es el gran descubrimiento es que a veces no necesitas tanta gente para hacer cosas importantes, ¿no? Ahora, a tu pregunta en el sector forestal, ¿no? Sí. ¿Qué cosas resolvió? ¿Qué resolvió, no? Para comenzar, por ejemplo, ¿no? Un empresario de una plantación forestal necesitaba más o menos 6 a 12 meses para poder registrar su plantación. Ahora, gracias al reglamento, la ley de flora y fauna silvestre, se toma 3 días para hacer el mismo proceso. De 6 a 12 meses a 3 días. Segundo, ¿no? Alguien que ya tenía, digamos, de 8 años, tenías tu bolaina lista y la querías cortar, ¿no? Ya la cosecha después de 8 años, uno para cosechar tenía que pedir un permiso que demoraba más o menos 4 a 8 meses. Ahora es automático. ¿Por qué? Porque la normativa estaba hecha para el bosque de producción permanente, que hay que pedir permiso, es mucho más regulado, pero acá es como que alguien estuviera en la agricultura, ¿no? Y para cosechar su uva, para cosechar su mango, su espárrago, su páprica o su arándano, tenga que pedir un permiso que dure 8 meses, pues, ¿no? Sí, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ahora dura nada. Otro tema, ¿no? Todo esto salió en el reglamento, claro. La mesa hizo los reglamentos, se buena cuenta. No, lo que ocurrió, la mesa le dio el impulso final importante al reglamento, porque el reglamento es el primer reglamento que sale luego de consulta previa. Había un trabajo de base muy importante y los últimos meses la mesa fue la que ayudó a que salieran los reglamentos. Suerte que la ley era un gorro suficientemente, digamos, amplio para que permitir que los reglamentos realmente tengan la cercanía a la actividad productiva. Yo creo que un tema que no hemos mencionado, Jaime, que es muy importante, es que la ventaja de escuchar al sector privado de una manera transparente, ¿no? Porque en una reunión hay normalmente 15, 20 personas, es entender dónde están los problemas de la actividad productiva. Porque un funcionario público, por más preparado, inteligente que sea, por más experiencia que tenga, nunca va a tener llegar al nivel de capilaridad requerido para hacer normas que realmente reflejen la actividad productiva. Entonces, escuchar al sector privado es altamente informativo porque permite mejores normas. Después, esas normas se prepublican, ¿no? Y cualquiera puede dar comentarios y las vamos, de hecho, a socializar a distintas áreas, como hemos hecho con la norma acuícola. Pero es muy importante ese tema que es el escuchar al sector privado enriquece la toma de decisiones. Por eso digo que es fundamental esta alianza público-privada de la que he hablado, ¿no? Otra cosa para hablar, no había tribunal forestal. Digamos, para apelaciones de lo que hacía OSINFOR, no había tribunal. Ahora se instaló un tribunal forestal. No había la figura, digamos, de lo que se llama el vuelo forestal o la producción, no era hipotecable. Ahora ya es sujeto de crédito, puede ser usado como garantía para acceso a préstamos. Está generando, digamos, derechos de propiedad en este caso, ¿no? El vuelo forestal. Segundo, si uno tenía una posesión, muchos terrenos en el Perú, digamos, no tiene título de propiedad, tiene solamente posesión, ¿no? Esa posesión puede ser utilizada para ser hipotecable también como garantía para hipoteca, ¿no? Otro tema, ¿no? El sistema para ver la trazabilidad de la moneda
la base de datos, este tema de coordinación clarísima, la base de datos de OSINFOR no estaba disponible para el CERFOR, que es el que tiene que hacer la supervisión, digamos, y con los gobiernos regionales, ¿no? Se creó el sistema SIGO de seguimiento para ver la trazabilidad de la moneda y en el momento que se supervise se puede saber. La trazabilidad de la madera. De la madera, de la moneda. Digo siempre la moneda. Está pensando en el Banco Central de Reserva. Muy economista, claro. La trazabilidad, sí, muy de economista. La trazabilidad de la madera para que el CERFOR... Se crea un sistema que comparte base de datos de varios, y está completamente disponible. Uno ya puede ver, digamos, a dónde, digamos, desde el campo hasta el embarque, ¿no? Después hay temas... la financiación, por ejemplo, porque la financiación, mejor que tú lo mencionaste. Claro. Acá son préstamos a... ¿Cuánto? ¿10 años? ¿12 años? Digamos, lo que tenemos es un fondo que permite hacer préstamos hasta 30 años. En realidad, o sea, el fondo dura por 30 años. Pero los préstamos, hasta ahora las solicitudes de préstamos... este fondo se creó a raíz también de la mesa. Se asignó recursos de un fondo ya existente para la mesa. ¿Qué es lo que pasa, no? Como dije, el sistema financiero no tiene financiamiento a un sector como el de plantaciones forestales, ¿no? El sector de plantaciones forestales tiene una dinámica que el árbol que crece menos, que es la bolaina, ¿no? Que es el equivalente al pino radiata chileno, crece en el Perú en 8 años, ¿no? Que es altamente competitivo, pero igual son 8 o 9 años en los cuales un inversionista tiene flujo de caja negativa. El pino se demora 25 años. 25 años, es tremendo. O sea, entonces la ventaja competitiva... La rentabilidad de este sector en el tema plantaciones es 18%, ¿no? Es altísimo y aparte tienes la ventaja que tú puedes hacer el timing ideal de salir al mercado. Si un agroexportador tiene que vender su uva y la Red Glove cayó 30 o 40%, igual la tiene que vender porque si no se malogra. En el caso de un empresario en una plantación forestal, puede esperar un año más porque su madera no solamente no se deteriora, sino gana de precio porque crece, ¿no? Y tienes digamos, naturalmente puede ser guardada en el bosque, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho con el fondo en COFIDE, lo que permite es justamente dar un financiamiento que calce con el flujo de caja de la plantación forestal a una tasa de 11.5%. O sea, no estamos hablando de una tasa subsidiada o que cree forados fiscales, etcétera, pero estamos creando un mercado. Entonces, lo que está haciendo es, COFIDE entra de dos maneras, como préstamo directo o garantizando créditos, ¿no? Hasta 70%. El banco, en ese momento hay 3 o 4 instituciones ya dando préstamos, entran con el 30% residual. Entonces estamos haciendo que el sistema financiero empiece a conocer el sector forestal y está dándose préstamos mitad a plantaciones, mitad a concesiones. De este momento, más o menos hasta la última información que tenía, se habían dado préstamos o se estaban colocando por 180 millones de soles en préstamos, tanto para plantaciones como para concesiones en producción permanente, usando 36 millones del fondo, o sea, se apalanca 5 veces. Ya hay inversionistas, digamos, globales. Sí, claro, hay muchísimo interés. Ahora, hay un tema fundamental. El Perú, más o menos, yo creo que es importante... ¿Cuántas hectáreas, para comenzar, podrían ser forestables? Yo creo que no hay que olvidarnos nunca del sector de bosque, porque el Perú tiene la madera que está disponible hoy día, ¿no? Claro. Y en este momento tenemos... fácilmente 10 millones de hectáreas de bosque de producción permanente, o sea, de selva, que no están siendo aprovechadas, ¿no? O sea, de 10, 15% están siendo aprovechadas. Los siguientes semanas, el gobierno regional de Loreto y el gobierno regional de Ucayali, el gobierno regional de Loreto va a lanzar la primera concesión forestal en el Perú en 14 años. Bien hecha, con lineamientos abreviados, digamos, algo que antes duraba 2 años, ahora dura 45 días. Y va a haber una segunda forma de acceder a una concesión, que es no, digamos, si algo ha sido en concesión y no ha sido adjudicado, un privado puede venir y decir, yo estoy dispuesto a tomar esta concesión, y después de unos días de ver si hay una alternativa, se adjudica la concesión. Entonces, estamos trabajando también, no solo en plantaciones, que es más sexy. ¿Ha salido de la mesa también? La mesa está trabajando exactamente, ¿no? La mesa ha estado trabajando con el CERFOR. Yo creo que un tema que tal vez no... La suerte, ¿no?, de que ha tenido la mesa
es que también la mesa forestal como la mesa acuícola han comenzado con dos instituciones nuevecitas. El CERFOR se creó 2 o 3 meses antes de que comience la mesa. Entonces, una institución pública, todo el mundo quiere crear instituciones públicas, pero una institución pública se demora como 4 o 5 años realmente en funcionar bien, si funciona bien, ¿no? Pero, digamos, en estar todo aceitado, ¿no? O sea, que funcione bien, con buena gestión. La mesa ha ayudado a que el CERFOR, en el caso forestal, y que Sanipes, en el juego acuícola, funcione de manera más rápida, porque han tenido, básicamente, la mesa ha sido su consejo directivo, ¿no? Ajá. Su directorio ha sido la mesa. Eso ha permitido que con funcionarios públicos buenos, permeables, escuchar, con ganas, ¿no?, de entender bien cuáles son las limitaciones que tiene el Estado, ha ayudado muchísimo a la mesa, ¿no? O sea, es una institucionalidad que también ya se vuelve permanente, ¿no? Porque ya el CERFOR y el Sanipes se quedan y son, digamos, el Sanipes el equivalente al SENASA, digamos, para la agroexportación, ¿no? Entonces yo creo que es... Ahora, a tu pregunta de la parte de plantaciones, ¿no? Porque digo, la madera de los bosques de producción permanente es madera hoy. Bueno, pero esa, claro, los gobiernos regionales otorgando concesiones, de todos modos eso hay que supervisar. Ahora el CERFOR es la entidad hay que los supervisarlo acompaña. Bien, ¿no? Porque tenemos funcionarios de los gobiernos regionales metidos con las mafias de la tala ilegal. Hay que tener cuidado, no le vayan a dar las concesiones a unos taladores ilegales. No, justamente ahora por eso es el trabajo muy fuerte. O sea, CERFOR como institución es la institución con los lineamientos, que es la que está acompañando a los gobiernos regionales en 2 niveles. Porque por un lado el gobierno regional tiene es en la selva donde tenemos las grandes ventajas comparativas, claro, ¿no? Esa ventaja, o sea, nuestra sierra también puede ser forestal, pero ya nos parecemos al clima de Chile, digamos. Pero es la selva donde tenemos esa tremenda ventaja comparativa. En ese caso, digamos, lo que tenemos es que el CERFOR está trabajando en 2 niveles con los gobiernos regionales. Por un lado, en el tema de las concesiones de producción permanente, pero también trabajando, comenzando con Huánuco y con algunas, ¿no?, provincias de Huánuco y con San Martín para identificar terrenos. Porque existen... Para plantaciones. Para plantaciones, porque existen, en teoría, 2 a 4 millones de hectáreas en la selva del Perú para ser reforestadas. Pero lo importante es... identificar digamos, que lo que está en el papel realmente exista, digamos, o sea, sí existe, ¿no? Pero que esté libre, que no haya población, etcétera, ¿no? Entonces, el CERFOR, con financiamiento a través de un préstamo del CAF, está trabajando con los gobiernos regionales, está empezando a trabajar para darles asistencia técnica, algo que ellos no van a hacer, que es identificar los terrenos. Porque los grandes, o sea, el gran cuello de botella para que el sector de plantaciones forestales despegue de manera tremenda, no es tanto los inversionistas, porque los inversionistas van a ver, ya hay 2 o 3 grupos que están interesados en venir, digamos, ya han hecho compromisos, ya han venido al Perú, han viajado, pero lo importante es tener 10.000, 15.000 hectáreas juntas o relativamente juntas para invertir, ¿no? Más o menos una inversión de cada hectárea más o menos cuesta $5.000, $6.000. Estamos hablando, ¿no? Entonces, una inversión de $100 millones requiere más o menos 20.000 hectáreas, ¿no? Más o menos juntas para tener las economías de escala. Entonces es el cuello de... Cuando yo he hablado con inversionistas extranjeros, digamos, interesados en invertir en el sector forestal, les pregunto qué es lo que te falta y qué es lo que sobra. Lo que sobra es plata. En el mundo, claro, Jaime, el bono del tesoro, no sé cuál es el último nivel, pero de 10 años es 2%, pues está un nominal, o sea, tasa de interés negativa. O sea, creo que hay más de 1 trillón, ¿no?, de claro, bonos de gobiernos soberanos en el mundo con tasa de interés negativa. Entonces, para un fondo de pensiones, ¿no?, si quiere darle rentabilidad a su, digamos, de manera tal que case sus pasivos, requiere invertir en activos de largo plazo con rentabilidad. ¿Qué cosa más interesante que un activo como el forestal, con alto, digamos, con un periodo de 8, 10, 12 años, con una rentabilidad de 18%, pero también con lo que se llama el ratio de Sharpe, ¿no? O sea, como puedes manejar tu venta, tu rentabilidad es bastante no volátil. Entonces, ajustado por riesgo, es una rentabilidad muy alta. Sería una actividad ideal para las inversiones de las AFP, de los fondos de pensiones. Sí, el problema es que ahora se están tirando los fondos de pensiones. Es una cosa de locos. Claro, bueno, absolutamente locos. De locos, ¿no es cierto? Absolutamente. Es una demagogia, pero atroz. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Seguimos
conversando con Piero Ghezzi, ministro de la Producción, sobre este asunto, esta innovación institucional de las mesas ejecutivas que pueden ayudar a resolver muchísimos problemas y hacer despegar nuevos motores en nuestra economía y también los viejos. Porque hay una mesa metalmecánica, creo, ¿no? No, pero, no. O metal... No, minería no metálica. Minería no metálica, bueno, eso es otra cosa, no entremos en eso. Quería ver lo de la mesa acuícola, por ejemplo, que es un sector también muy promisorio y muy subexplotado. Exactamente, ¿no? Como siempre el número es, en el mundo es 50% pesca extractiva, 50% acuicultura, en el Perú es 1,5% acuicultura. Ecuador exporta 2.500, 2.800 millones de dólares, básicamente en dos productos, camarones y tilapia, ¿no? Nosotros tenemos langostinos, que está al otro lado, digamos, en Tumbes y Piura, y exportamos 150 millones, ¿no? Ellos exportan solamente camarones, que es el nombre que le dan ellos al mismo producto, 10, 12 veces más, ¿no? Y Chile exporta 4.500, 5.000 millones de productos acuícolas, ¿no? Entonces, nuestra realidad es que en este caso, mucha de la normativa estaba relacionada con pesca extractiva. O sea, se le pedía a la acuicultura requisitos que eran más para pesca extractiva, ¿no? Entonces generamos una ley, ¿no? Segundo, hay un tema de mucha duplicidad de trámites entre Sanipes, Produce, la UEFA y la ANA. Eso se ha todo reducido 40, 50% y debería estar eliminándose ya muy pronto, ¿no? En tercer lugar, ha habido los temas sanitarios que son fundamentales, Jaime. Como te mencioné, el CERFOR para el caso forestal, para el caso acuícola, la entidad sanitaria, el Sanipes, se creó justo unos meses antes que comenzara la mesa acuícola. En poquísimo tiempo el Sanipes ha hecho una diferencia tremenda con el sector. Por ejemplo, hace ya más o menos unos 3, 4 semanas nos llegó una carta de la China. Bueno, la China vino, el AXIC vino, y ahora nos dicen que el mercado de langostinos, ¿no?, de shrimp, para la China está del Perú, digamos, Perú puede exportar a la China langostinos congelados, ¿no? Es un mercado pues inmenso, como te imaginas, ¿no? Y ahora el Sanipes está trabajando el Memorandum of Understanding, digamos, para poder abrir el mercado, que el cuarto trimestre de este año ya el Perú va a poder exportar langostinos a la China, que es la primera vez que estamos exportando. Eso va a permitir abrir otros mercados en Asia también. La FDA por primera vez ha venido al Perú a trabajar con la autoridad sanitaria y estamos buscando la apertura del mercado de conchas de abanico frescas. En el Perú, a Estados Unidos. A Estados Unidos y luego a Europa, claro. En Estados Unidos vendemos las conchas congeladas. Ya, ¿no? La parte blanquita. La concha entera, el molusco bivalvo, digamos, vale 5 veces más. Ajá. Pero no lo podemos vender. Las condiciones sanitarias son fundamentales. Entonces, para la acuicultura, que es algo nuevo en el sector forestal, tenía los temas de gestión normativo y los temas sanitarios, la apertura de mercados, ¿no?, la trazabilidad. Todo eso se ha resuelto con la mesa. La mesa ha ayudado muchísimo al Sanipes, ha cambiado los exámenes. Por ejemplo, antes habían los exámenes de ratones, digamos, para ver las biotoxinas, ahora es el masa-masa, que demora en vez de 3 días, 7 minutos, ¿no? ¿Qué cosa es el masa-masa? El masa-masa es un equipo, digamos, una técnica para ver si los productos están, digamos, contaminados, ¿no? Antes le das la concha al ratón, si se moría estaba mal, y ahora en 7 minutos ya sabe. Los defensores de los ratones están absolutamente... Claro, de los derechos humanos de los ratones. Pero bueno, pero entonces es el tema acuícola. Creo que tenemos... Y lo otro es que estamos creando algo que nos ha faltado mucho en el Perú. Ecuador, para sus camarones, ha invertido mucho en investigación, ¿no? Hay un trabajo serio de investigación de semillas. Nosotros las semillas para nuestros langostinos las compramos en muchos casos en Ecuador, ¿no? Entonces, estamos trabajando ahorita con la Cayetano Heredia en un centro de innovación tecnológica, un sitio acuícola privado para que ayude al desarrollo. En el Ñuro, ¿no? En el Ñuro, exactamente, sí. ¿No? Y aparte tenemos un sitio en Aguachillacu, en San Martín, y otro en Puno para el tema de la trucha. Porque es importantísimo esta transferencia tecnológica. ¿Para la tilapia o para qué? Fundamentalmente tilapia. El producto más, digamos, comercial de la zona es la tilapia. Obviamente tenemos paiche, paco, gamitana, tenemos otros productos amazónicos, pero es la tilapia la que es más commodity, y el paiche como que está ganando cierto mercado. La trucha también de manera importante. Nosotros tenemos langostinos, concha de abanico, trucha, y los CITE lo que ayudan es básicamente a transferir la mejor, best practices, ¿no?, la mejor tecnología y para aumentar la productividad de la... Sí, pues han desarrollado un montón de CITES ahora también, ¿no? Tenemos 3 públicos
y un privado, usando el know-how y el equipamiento de la Cayetano, que tiene pues los mejores laboratorios de Latinoamérica para temas acuícolas, y estamos mediante un convenio de desempeño con Produce, han creado un sitio, Produce financia parcialmente y eso permite pues usar todo su know-how, todo su capital humano, todo su equipo en beneficiar a la acuicultura, ¿no? Una cosa, hay esta mesa logística, claro, que creo que ha tenido un logro importante en reducir el tiempo de acceso al puerto del Callao. Sí, ¿no? el muelle norte de APM Terminal. Sí, lo que pasaba es que simplemente cuando se creó la mesa, esto estaba demorándose, digamos, más o menos 6 horas, 5 a 6 horas. ¿Y si un camión se demoraba? 5 o 6 horas en llegar a APM Terminal, ¿no? Y eso generaba, es decir, pues... desde que entraba al Callao... Desde que entraba, digamos, en la cola, desde que ponía en la cola. Desde que se ponía en la cola, 6 horas en la cola. Y eso tenía, pues, un tema de seguridad, ¿no? De costo. Te saltaba, claro. Exactamente, ¿no? Necesitabas más camiones. Genera un círculo vicioso, ¿no? Claro. Porque como se demoraban más, necesitabas más camiones para... Y eso exacerba el problema del tráfico, ¿no? Lo que hicimos es un plan piloto en que trabajaron, dirigido por APN, ¿no? La Autoridad Portuaria Nacional, con digamos, Provías del MTC, la Municipalidad del Callao, la Policía del Perú, ¿no? Los transportistas, ASPOR, todos. Se hizo un plan piloto que básicamente ha logrado, coordinado, ha reducido el tiempo a menos de 2 horas en la actualidad. Y aparte... Desde 6 horas a menos de 2 horas. ¿Cómo lo han hecho? Básicamente coordinando siempre. Es decir, estas instituciones no coordinaban entre sí. No coordinaban entre sí, porque es lo que pasa en Lima, ¿no? El tránsito en general le corresponde a varios, no le corresponde a nadie, ¿no? Han hecho arreglando las vías, recalibrando semáforos. O sea, había semáforos que debían durar 45 segundos y duraban 15 segundos, entonces ves pasar 5 camiones, pasaba 1, ¿no? Claro. Entonces eso generaba pues, simplemente porque la autoridad que calibró el semáforo no es la misma que había cambiado el sentido del tráfico, ¿no? Cosas así. Y después se ha formado un grupo WhatsApp que es interesantísimo, que es... Entre ellos, que está la policía, APN, ASPOR, ¿no? los transportistas, todos, que básicamente hay un problema acá, O sea, básicamente se resuelve el problema. El grupo WhatsApp esa es la solución para todos los problemas. No cuesta nada. Mira, o sea, lo que pero el ya punto ni siquiera mesas, grupo WhatsApp. ¿Ah? No, bueno, creo que existe el grupo WhatsApp porque existe la mesa. No desintermediemos la mesa todavía. La innovación del siglo XXII, ya el WhatsApp nomás. Esas son las cosas sencillas. Cosas sencillas que no le cuestan nada y que ayuda a coordinar. O sea, yo creo que lo más importante, lo más potente de la diversificación en general, Jaime, es que la coordinación no cuesta casi nada y tiene un impacto tremendo. En un momento en que el país tiene ya recursos fiscales más limitados, digamos que... Pero, por ejemplo, los funcionarios públicos suelen ser muy, tú decías, desconfiados, tienen miedo de que los acusen, pues, de que están, si se reúnen con el sector privado, claro, pero la mesa es transparente. Que están recibiendo alguna coima para dar algún beneficio, alguna licencia o algo, o en fin. Y por otro lado, por lo general no les gusta recibir críticas, es decir, que les digan, oiga, esto no funciona, esto es una traba espantosa, esto es un trámite horrible, usted es un burócrata. Claro, es normal, es humano. Es humano, a nadie le gusta que lo critiquen, ¿no? Entonces, ¿con qué actitudes van a las mesas? No, yo creo que en general hay un proceso de empatizar también en la mesa. Eso es un tema sociológico, antropológico, como quieras llamarlo, ¿no? O sea, el funcionario público, el sector privado van entendiéndose uno a uno también, ¿no? Primero que es un tema muy transparente, o sea, ya los temas de corrupción, de coimas están fuera, ¿no? Porque hay 20 en la mesa, digamos, ¿no? Claro. Todo está publicado en el peruano, se publica. El tema de la transparencia es fundamental, ¿no? Claro. El segundo tema es cuando te reúnes 70 veces con el otro grupo y te das cuenta que el privado, tiene una visión país, ¿no? Porque es fundamental que el sector privado que va a la mesa realmente no esté pensando en su empresa, tiene que estar pensando en el sector como parte del desarrollo del país. Y el funcionario, el sector privado, cuando ve al funcionario público, también ve a alguien que está ayudándolo, que está trabajando de manera constructiva. En todos los casos ha habido siempre una reticencia inicial del funcionario público, pero en todos los casos eso se ha... con el tiempo ha cambiado y al final, en algunos casos, por ejemplo, han venido con propuestas más agresivas, inclusive los funcionarios públicos, más modernas, digamos, que lo que estaba proponiendo la mesa. ¿Cuál es la mecánica de la mesa? Decíamos, se discute el día de la reunión semanal, de ahí quedan tareas que se deben... Claro, tenemos, digamos, yo como ministro voy a la mesa muy poco. ¿No? Estoy muy informado de los temas que pasan en la mesa, pero, digamos,
Si no, yo no podría, porque tenemos 9 mesas. La mesa? ¿Quién la maneja? Digamos, hay un secretario técnico de la mesa, pero que no es el líder. La mesa tiene su propio, digamos, él hace las agendas, modera, etcétera, ¿no? Y la mesa acuerda temas. ¿Cuáles son los temas importantes? Se acuerdan temas, se ponen plazos, se fija agenda y se ponen responsabilidades. Entonces hay un tema también humano, porque como hay una responsabilidad en 3 o 4 semanas, digamos, de entregar, ¿no?, un resultado a la mesa, el funcionario público trabaja más también, ¿no? Claro. Cuando uno tiene un deadline, trabaja más, ¿no? Cuando hay una fecha límite, es humano, todos, el funcionario público además también. Se siente más útil también, claro, me imagino. Exactamente, porque yo creo que sienten cómo están impactando un sector, ¿no?, de una manera bastante... Y creo que eso también hace que el sector privado sienta que revalora el funcionario público. Y habrá ocasiones en las que el ministro tiene que intervenir con otros ministros para resolver problemas de coordinación que a nivel de la mesa no se pueden resolver. Claro, yo creo que hay 2 niveles, ¿no? Hay el nivel justamente técnico, que es el día a día de la mesa, que informa al ministro, y de vez en cuando, digamos, cuando hay, por ejemplo, un tema de recursos, como el caso del Fondo MIPYME, hablar con el ministro de Economía, que nos ha ayudado muchísimo el tema de las mesas, con el ministro de Trabajo para ver temas laborales, con SUNAFIL, digamos, hay momentos en los cuales ya se requiere una intervención, digamos, más con el ministro de Salud, para temas de DIGES, etcétera, ¿no? Ese trabajo es, digamos, a 2 niveles, ¿no? Este nivel de abajo para llegar realmente al detalle, a la capilaridad, y un nivel un poco más político cuando el nivel técnico no es suficiente. La mesa gastronómica uno supone que ese es un sector que está funcionando, no necesita mesa. Claro. Lo que ocurre es que yo creo que es un sector, el sector gastronómico es un sector que creció mucho casi sin el Estado. Y los mismos miembros del sector gastronómico te dicen, si queremos seguir, porque ahora hay países que ya están interesados en la gastronomía, si queremos seguir siendo líderes tenemos que trabajar mucho más de la mano con el sector público. Y acá hay muchas normas, en el caso gastronómico, que no tienen sentido para restaurantes, para hoteles, no tenemos catálogos de productos, entonces la mesa está trabajando, pensemos que la cadena gastronómica tiene que ver con la agricultura, la pesca desde el comienzo, hasta, digamos, el turismo, ¿no? Restaurantes, utensilios, todo. Entonces la mesa está trabajando, por ejemplo, con DIGESA, para mejorar muchísimo todos los temas relacionados a sanitarios a restaurantes, que se piden la cantidad de trámites o que se pide para abrir un restaurante en el Perú es bastante, digamos, en vez de regular en la parte sanitaria, se regula la forma como llegas ahí, o sea, cómo pelarla, ¿no? Cómo pelar, cómo coser, qué color tienen que ser los mandiles. Se meten en todo. Exactamente, entonces DIGESA ha venido con una propuesta muy propositiva, mejor que la que proponía la mesa, y el jueves hay una reunión, el cual se va a cerrar, se va a prepublicar por 15 días, y es una resolución ministerial que debería reducir muchísimo los costos de la formalidad de los restaurantes. Al final, las mesas son un montón de medidas aparentemente pequeñas, pero que no son pequeñas porque tenemos un montón de trabajo, pero que sumadas realmente hacen una diferencia. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Ya no. Bien, esto de las mesas es muy interesante como innovación, incluso cultural, administrativa, gerencial, en fin, resuelve muchos problemas. Pero además en el sector se ha avanzado mucho en este asunto de los CITES, ¿no? De los centros tecnológicos. Y también en los temas de innovación, los fondos concursables. Exactamente, y la ley de fomento a la investigación y desarrollo, ¿no? Ajá. Pero lo que ocurre es que yo creo que como país todavía nos ha faltado enamorarnos de la parte de la innovación, que es posiblemente el mayor determinante de la productividad en el largo plazo. Y invertimos muy poco en investigación, desarrollo, en innovación en general. Nosotros las mesas, digamos, de alguna manera pueden tener un impacto fundamental para, digamos, generar estos nuevos motores para la economía, ¿no? Pero no podemos nunca olvidarnos de las empresas informales, MIPYME, ¿no? Las mesas por naturaleza casi van a ser empresas formales, ¿no? Tenemos un grandísimo porcentaje de empresas que son pequeñas, informales, ¿no? Entonces, ahí los CITE cumplen un rol muy importante con transferencia tecnológica, articulación. Entonces, te pongo un ejemplo para digamos, decirte qué puede hacer un CITE, por ejemplo, ¿no? Abrimos hace unas 3 semanas el CITE agroindustrial en Huaura, ¿no? El norte chico, ¿no? Ahí, por ejemplo, se produce mucha palta, la merma es más o menos 25-30%, ¿no?
esa merma normalmente, digamos, de lo que no se, los 70% se exporta, lo que queda se vende localmente a un precio bajísimo. En el CITES se está empezando a trabajar a hacer aceite de palta, que es por las propiedades de la palta digamos, en el mundo se le demanda mucho, ¿no? Y con digamos, si tú tienes una tonelada de paltas, tú generas 250 de merma, con eso puedes sacar 125 litros de aceite de palta, y en Europa, digamos, en España e Italia sacarías, digamos, 180 litros, o sea, 80% más o menos de 200 litros, ¿no? Y eso, pues, una botellita de 250 mililitros se vende a 60 soles, ¿no? Entonces, es como aumentas la productividad de un sector. Claro. Los productores individuales no hubieran conocido el caso del aceite de palta, ¿no? Nunca hubieran hecho. Entonces, lo que hace el CITES, por un lado, les da la tecnología, les enseña en la propia planta cómo hacer el aceite de palta, cómo, digamos, mezclar los productos iniciales, y después los ayuda a articular. Ok, ustedes 10 individuales no van a poder exportar. Cada uno tal vez vende 300 botellas, 350. Si quieren exportar, se asocian y de manera colectiva exportan al mercado internacional, a Chile, Estados Unidos, Europa, donde sea, ¿no? Entonces, lo que hace un CITES es transferencia tecnológica, articula actores, puede también hacer proyectos de investigación y desarrollo para acercar a lo que el Perú todavía está lejano, que es la necesidad del sector productivo con el desarrollo del conocimiento. Las universidades, las entidades de investigación, mucha gente no están muy cercanas al sector productivo. El CITES tiene que ser el nexo que acerca al sector productivo con el sector académico, ¿no? De acuerdo. Sí, pues, ahora, regresando brevemente al tema de las mesas, deben haber, digamos, otros... Se ha planteado la necesidad de un clúster minero industrial. Es decir, ya existe un clúster minero industrial, ¿no es cierto? Es decir, hay muchas industrias que producen piezas y partes y máquinas para la minería. Claro. La metalmecánica, por ejemplo. Exactamente. Que, digamos, el hecho que la minería haya dejado de crecer, a las tasas tan fuertes, un poco afectado también al metal. Claro, pero ahí una mesa sería extraordinaria porque me permitiría potenciar. En Chile tienen Antofagasta, que es un verdadero clúster mucho más desarrollado, porque de alguna manera hubo una especie de coordinación público-privada para avanzar en eso. Yo creo que, o sea, la utilización, como dijimos al comienzo, ¿no? La mesa tiene logros, pero aparte, lo más importante de la mesa no es solamente haber resuelto problemas, sino haber aprendido a resolver problemas. Claro. Entonces tenemos, en el caso de las mesas, su utilización es, podemos hacer una mesa para un clúster, una mesa para Olmos, en un momento se empezó a hacer una mesa, o para asegurar que una irrigación tenga todos los servicios públicos, que haga que ponga en valor a los productos, a una inversión del Estado, ¿no? Que tenga la conectividad, etcétera, para mercado de capitales, mercado laboral, digamos, la cantidad una mesa laboral, la cantidad de empresarios y trabajadores, justamente para escucharse mejor, para escucharse más y ver los problemas. Yo creo que eso, la mesa tiene, digamos, en ese sentido, hay mesas sectoriales y transversales. La metodología te permite trabajar en ambos niveles. Bueno, eso es interesantísimo. Y rápidamente, para el tema de la innovación, hay estos fondos concursables, eso ya de alguna manera venía ya claro, dado, lo que hemos hecho, lo que se ha hecho un cambio sustancial en 3 niveles. Uno, en nivel de escala, digamos, se ha duplicado, triplicado lo que se está otorgando, digamos, en fondos concursables, ¿no? Segundo, se ha reducido para proyectos, no son investigación, esto es más para emprendimiento innovador, tipo Startup Perú, Capital Semilla, fondos no reembolsables. Digamos, acá es no solamente, no es investigación tanto, sino es proyectos de innovación, emprendimiento innovador. Los proyectos de FinCit son de innovación, sí, pero es de investigación. Digamos, de innovación, es normalmente más cercana a la actividad productiva. ¿No? Claro, más cercana a la actividad productiva, sí. De innovación, exactamente. Son empresas que lo presentan. Claro. Ahora, los fondos concursables en general tienden a ser menos utilizados por las empresas grandes, porque la cantidad de dinero que se utiliza es relativamente pequeño. Entonces, tenemos adicionalmente para investigación y desarrollo, particularmente la Ley 3039, que diseñamos en Produce, y lo pasamos en el Congreso en febrero del 2015, y con el trabajo del MEF, con la SUNAT, digamos, convocamos a Concitec y permitimos que los proyectos de investigación y desarrollo aprobados por el Concitec tengan un beneficio tributario.
¿no? Que es este ¿Y 175%. eso está funcionando? Sí, ya se presentó hace 2 semanas me parece que se presentó sé que se presentó la primera empresa que había accedido a un fondo, a la ley. Hay 12 o 14 empresas que están siendo evaluadas por Concitec. Es complicadísimo. ¿Ah? No, más bien hemos trabajado. Para simplificar claro, no, más bien nosotros hemos justamente la ley y el reglamento se hizo justamente para que sea lo más sencillo posible y algo importantísimo, que una vez que Concitec dice este es un proyecto de I+D, la SUNAT no te puede decir esto no es I+D. La SUNAT te puede decir, bueno, esta factura no es correcta, ¿no? Esta maquinaria sobrevaluada, lo que sea. Eso te puede decir, digamos, lo que normalmente regularía la SUNAT. Pero ya no te puede decir si eso es algo de I+D. Entonces estamos reduciendo esa incertidumbre. La ley y el reglamento la pensamos de manera muy clara, justamente para evitar esto, porque si hay mucha burocracia después, pues la gente no postula. Y el incentivo tributario de alguna manera trata de cerrar esta brecha. Nosotros gastamos 0.15% del PBI posiblemente, 0.18% en el mejor de los casos. Ahora, esta técnica de las mesas no podría utilizarse de mesas ejecutivas en otros sectores, la PCM para comenzar. Yo creo que una vez en agricultura, yo creo que energía y minas. debería ser como el Estado debería poco a poco ir trabajando, claro, ¿no? Pero se va desarrollando un know-how. Nosotros hemos querido comenzar en chico, ir creciendo. Yo creo que es un know-how que poco a poco se debería trasladar y el Estado funcionar en cierta manera como una mesa. Bien, Piero Ghezzi, ministro de la Producción, muchísimas felicitaciones por estos avances realmente que son una contribución. Cuando hay algo positivo hay que destacarlo para que tenga continuidad además en el siguiente gobierno, ¿no? Sería fundamental. Muchísimas gracias por la participación en la hora. Piero Ghezzi, ministro de la Producción. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches.